Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta serie de catequesis, de reflexiones que vamos a estar haciendo acerca de diversos temas en los siguientes días y que poco a poco vamos a estar subiendo conforme ya sea el tiempo correspondiente al año, el tiempo litúrgico o incluso de algunas catequesis y enseñanzas diversas que vamos a ir haciendo poco a poco en esta serie de programas y que básicamente van a estar fundamentados en el catecismo de la Iglesia Católica y en algunas otras fuentes, obviamente en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia y en diversas fuentes que vayan enriqueciendo cada día más nuestro conocimiento. Y ahora en este día queremos reflexionar acerca de qué es lo que estamos celebrando. Estamos iniciando el mes de noviembre, y que el mes de noviembre además inicia en unas condiciones, en unas características especiales. Quizás para muchos de nosotros era difícil creer que esta situación de confinamiento que vivimos fuera a prolongarse tantos meses, tanto tiempo. Esto pues da para distintas reflexiones. Esto ha provocado que quizás haya habido cambios en los planes, cambios inesperados, que nos haya dado más tiempo de reflexionar acerca de nuestra propia existencia. Y esto creo que nos ayuda también a ver de una manera distinta este panorama. ¿Qué celebramos entonces al inicio de este mes, 1 y 2 de noviembre? ¿Cuáles son o cómo sería la precisión de los términos? Celebramos el Día de los Santos o el Día de los Angelitos, como dicen algunas personas por ahí. ¿Qué es lo que celebramos? O el Día de Muertos, o es lo mismo que celebrar la conmemoración de los fieles difuntos. Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Ya vivimos la solemnidad de todos los santos, que ahora en este año 2020 cayó precisamente en domingo, y que esto nos dio oportunidad de reflexionar acerca de la santidad, en general, que todos tenemos que buscar, a la que todos aspiramos, de los santos que celebramos en la iglesia, y de ese impulso que debemos de tener siempre para poder buscar siempre la santidad, una vida de santidad alejada del pecado. En cuanto al 2 de noviembre, creo que hay diferentes maneras de ver y de ver este día, de acuerdo a nuestra propia visión de fe, en qué es en lo que creemos, qué es lo que celebramos, y sobre todo cuál ha sido nuestra propia experiencia personal. Se ve de manera distinta de acuerdo a la experiencia personal que cada persona, que cada individuo haya tenido, y por eso vamos a ir aclarando algunos términos. Lo primero que tendríamos que saber, y esto si quisiéramos saber, celebramos la conmemoración de los fieles difuntos, como dice la liturgia, o el Día de Muertos. Aquí, en cuanto a los términos, cabe destacar que tendríamos que distinguir el aspecto cultural y la celebración litúrgica. Yo podría decir que celebramos ambas cosas. Día de Muertos y conmemoración de los fieles difuntos, depende desde qué punto de vista lo veamos. Cuando hablamos de Día de Muertos, hacemos referencia a un aspecto cultural que está extendido a lo largo y ancho de todo nuestro país, y que ha trascendido las fronteras a través de las distintas tradiciones, y que además tiene muchos elementos que hunden su raíz en las culturas prehispánicas, que poco a poco se han enriquecido con la misma cultura cristiana a través de la evangelización, y que esto además permea de diferentes maneras en los espacios públicos y privados donde se realizan altares, ofrendas, recuerdos de nuestros seres queridos. Y por otro lado está también
la celebración litúrgica, que es propiamente la que se nos propone celebrar y vivir, y que la celebración o el recuerdo de nuestros difuntos también tiene una presencia y una raíz en la vida cristiana de la Iglesia. Y esto nos lleva a otra reflexión. Entonces, celebramos la muerte. ¿Es lo mismo celebrar a los muertos que celebrar la muerte? Y hay una respuesta muy simple y sencilla, una respuesta corta, que es: nosotros celebramos la vida. Celebrar la vida significa creer en la resurrección de Cristo y creer en la resurrección de nuestros difuntos. Aquí entonces recordar que el 1 de noviembre, la solemnidad litúrgica, es la solemnidad de todos los santos, y ya el 2 de noviembre es la fecha o es el día en el que vamos a conmemorar a nuestros fieles difuntos. Aquí hay un aspecto para poder, y que además une los dos días, las dos celebraciones para nosotros los creyentes. Para esto, este elemento que los une, hay que destacar algo que encontramos en la enseñanza de la Iglesia, un concepto que es importante que entendamos, o al menos que recordemos en sus aspectos generales, y es lo que llamamos la comunión de los santos. El Catecismo de la Iglesia, en el número 948, habla de la expresión comunión de los santos, que dice: tiene dos significados estrechamente relacionados: comunión de las cosas santas y la comunión entre las personas santas. Comunión, unidad, entonces, entre cosas santas o personas santas. Y para esto hay que hacer referencia a una comparación que la misma Sagrada Escritura utiliza, y es acerca de la Iglesia como el cuerpo místico de Cristo, donde todos los miembros están unidos, pero Cristo es la cabeza de la Iglesia, la cabeza de esos miembros. Creo que la mayoría de las veces, cuando acudimos a esta imagen, cuando usamos esta imagen de la misma Sagrada Escritura para ver la Iglesia, generalmente nos imaginamos a nosotros mismos, cada uno de los miembros que participamos en la Iglesia, de los bautizados, como esos miembros, y Cristo como cabeza, que esto sería, muy importante saberlo, porque efectivamente es así. Pero hay otros aspectos que olvidamos cuando hablamos de esta imagen. Quizás porque nos estamos refiriendo solamente a nosotros como iglesia peregrina, quienes vamos peregrinos, quienes somos todavía caminantes, que cada que participamos en la Sagrada Eucaristía, en la misa, muchos cantos hacen referencia a este aspecto de que somos peregrinos, de que vamos caminando al encuentro del Señor mientras estemos presentes en esta vida terrena. Pero la Iglesia, hay otros estados de la Iglesia, no nada más nosotros que somos caminantes. Cuando hablamos de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, donde Él es la cabeza, hablamos de por lo menos tres estados de la Iglesia. Si nosotros somos uno de esos tres estados, y nosotros somos la Iglesia peregrina, ¿cuáles son los otros dos? Dice el Catecismo en el número 954: hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruida la muerte, tenga sometido todo, sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, que es este estado del que hablamos nosotros, y otros, ya difuntos, se purifican. Es el segundo de los estados, que son los que están en el purgatorio, nuestros difuntos que ya fallecieron, y mientras otros están glorificados, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal cual es. Ahí están entonces. Esa es la Iglesia, ese es el cuerpo místico de Cristo que une a estos tres estados.
¿Cómo es como se comunican o cómo están unidos los miembros de un solo cuerpo? Pues atendiendo a esta comparación, todos los órganos, el corazón, el hígado, el páncreas, hablando así en términos meramente biológicos, pues están dentro de un mismo cuerpo, tienen el mismo torrente sanguíneo, la sangre va y viene de uno a otro, y todo, claro, pues todo está unido, controlado por esa cabeza que es la que une, controla, lleva a todos los miembros del cuerpo. Entonces, visto de esta manera, estos tres estados de iglesia están íntimamente unidos en Cristo, que es su cabeza. Estamos unidos a los santos que contemplan a Dios mismo como uno y trino tal cual es. Estamos unidos así a nuestros difuntos que se purifican y que están también en este estado. Y esto esta parte en el número 955 creo que es una de las enseñanzas más importantes respecto a esto, como la unión de los miembros de la iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe. Es decir, visto de esta manera, según lo que nos enseña la iglesia, la muerte no nos separa, sino que más aún, según la constante fe de la iglesia, se refuerza esa unión con la comunicación de los bienes espirituales. Claro que la muerte separa físicamente, pero une más íntimamente de una manera distinta. Hablando de esta unidad, muchas veces la parte física de nuestro cuerpo pues también puede separarnos. Estamos condicionados al aspecto terrenal, al aspecto físico, y de acuerdo a esta enseñanza, las personas que queremos podemos estar unidos o separados físicamente porque nuestros cuerpos nos limitan. Cuando una persona está lejos, porque la geografía así es, si están las personas distanciadas, no pueden viajar todos los días, ir y venir, estar, muchas veces cuestiones de trabajo, cuestiones diversas. Hay personas con las que quisiéramos estar y no podemos estar todavía. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos físicos tienen esa limitante de no poder estar presentes todo el tiempo en algunos casos. Visto así, entonces, superada esta etapa física, ahora hay esta unidad plena, que ya no tiene esa barrera, que ya no tiene esa limitante. Y ahora que estamos conmemorando a nuestros fieles difuntos, pensemos ya no tanto en ese distanciamiento o en esa separación solamente como recuerdo, sino que es importante que la iglesia nos recuerda que también debemos de tener en cuenta esa unidad, no solamente la separación física, sino sobre todo la unidad con ellos por esta comunicación de los bienes. Ellos y nosotros formamos parte de la iglesia, de esa misma iglesia donde Cristo, para ellos y para nosotros, es la cabeza. Fíjense que Santo Domingo decía una frase cuando estaba ya moribundo ante sus frailes, ya con su cuerpo enfermo, cansado, lastimado. Él decía: no lloréis, les seré más útil después de mi muerte, y les ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Y es la experiencia que han tenido algunos otros santos también. El Padre Pío, cuando estaba en su lecho de muerte, una experiencia parecida a esta de la que habla
de la que habla Santo Domingo. Cuando el cuerpo se va limitando, cuando el cuerpo se va desgastando, cuando el cuerpo se va destruyendo, se va a sembrar, pero luego va a trascender, porque hay otra manera de estar presente. Cuando el cuerpo limitado ya no lo puede hacer, entonces trasciende y ahora va a estar presente de otra manera totalmente distinta, y en muchos casos mucho más eficaz, como decía Santo Domingo. Una persona que pues que va a estar crucificada a través de la enfermedad, a través de todas estas limitantes, al menos en la última etapa de la vida, pasa luego, superadas ya todas esas dificultades, todas esas barreras, pasa ahora a una presencia más íntima, más cercana y mucho más eficaz, ahora a través de esta nueva manera de vivir. Hablamos entonces que para nosotros los creyentes la muerte no es el final, la muerte no es la destrucción, sino que la muerte es simplemente el paso de la vida terrena a la vida celestial. Entonces, para nosotros los cristianos no es que celebremos la muerte y la destrucción, sino que nosotros celebramos la vida y la vida. Es eso en realidad de lo que nos habla la Sagrada Escritura, y sobre todo el Catecismo de la Iglesia Católica, en todos los aspectos que vamos a estar viendo. Cuando hablamos de la comunión de los santos, nos dice el Catecismo, no veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros, sino sobre todo para que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino, todos los que vamos aquí peregrinos, nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que emana como fuente y cabeza toda la gracia y la vida para el pueblo de Dios. Dice esto, por eso les decía yo al inicio, que cuando hablamos de los santos tenemos que hablar también de nuestros fieles difuntos. Ahora, ¿cómo es la comunión con nuestros difuntos? En el 958 habla precisamente de esto, la iglesia peregrina, que somos nosotros quienes estamos aquí en este mundo, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Cristo, de estos tres estados de los que ya hablamos. Desde los primeros tiempos del cristianismo honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios por ellos, pues es una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 958, es decir, es efectiva y es válida la oración por nuestros difuntos, y efectiva y válida para ellos y además para nosotros, porque esto ya lo hacía la Iglesia desde el principio. Así que, pues ya sabemos, hay personas que siempre tienen la sana costumbre de estar orando continuamente por los difuntos, orar por las ánimas del purgatorio, estar orando por ellos. Y ahora, miren, ahora que se presta todas estas celebraciones, que muchas personas ya han hecho la conmemoración de los difuntos, uniéndola a esta tradición cultural de nuestro país a través de los altares, de muertos. Puede ser una ocasión también, una ocasión importante para no solamente para contemplar el recuerdo pasado, sino sobre todo para orar por ellos, sabiendo que la oración es muy efectiva. Todos los hijos de Dios y miembros de una misma familia en Cristo, al unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza a la Trinidad, estamos respondiendo a la vocación de la Iglesia. De esto es de lo que nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica
en estos números. Ahora, miren, cuando hablamos de esto es bien importante, otro aspecto fundamental que va a hacer precisamente cuando se habla, ahorita que les hablaba del rezo por los difuntos, por las ánimas del purgatorio, qué es lo que nos dice la Iglesia en ese aspecto. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos habla precisamente de esto, y cuál sería la perspectiva que nosotros hemos de tener con respecto a todo esto? Ya decíamos que nosotros creemos sobre todo en la resurrección, no en la muerte, sino en la resurrección. Y cada que rezamos el credo, desde que lo aprendimos de pequeños, que muchos lo recordamos como una de las oraciones más largas que teníamos que aprender, pero es importante porque ahí están contenidas las verdades de la fe. Y además que precisamente por eso lo recordamos y lo profesamos, lo decimos en voz alta en la celebración dominical. Y una de las partes importantes del credo es la resurrección. Creemos en la resurrección. En la profesión de fe hablamos precisamente de esto. Por eso sería una contradicción para un creyente, para un católico, que se diga y que se haga llamar como tal, hablar o no creer en la resurrección, o pensar que la muerte es la destrucción total, que la muerte es el acabose, que no hay nada después de esto, cuando precisamente la enseñanza fundamental, central, la más importante de nuestra fe, es la resurrección de la carne. Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado, y que Él los resucitará en el último día. Aquí podemos citar el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, de los versículos 39 al 40. Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad. Cuando en el credo, cuando hablamos del credo, decimos la resurrección de la carne. Se habla de la resurrección de la carne. El término carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. El hombre que es débil, nuestro cuerpo es frágil, nuestro cuerpo se va desgastando, se va descomponiendo, y lo va a hacer en algún momento, y entonces a eso es a lo que se refiere el término carne. La resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Eso lo confrontamos en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 11. Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos. Somos cristianos por creer en ella, por creer en la resurrección. La creencia en la resurrección, la fe en la resurrección, es lo que nos distingue de otro tipo de credos, de otro tipo de creencias. Hay algunos que ya en tiempos de la iglesia primitiva tenían dudas. Por eso el apóstol San Pablo, para poder aclarar o eliminar estas dudas, les dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, ¿cómo andan diciendo algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. ¿Qué estamos haciendo aquí? Entonces, si decimos que no resucitan, es en pocas palabras la enseñanza que San Pablo quiere decirles. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Es lo que San Pablo
habla en esta resurrección. Entonces nuestra resurrección no está separada de la resurrección de Cristo. La fe en la resurrección pues es algo que se va revelando, no es algo que se haya entendido con claridad desde el principio, sino que poco a poco se va revelando, se va aclarando todo esto. ¿Qué es resucitar? En el número 997, el Catecismo de la Iglesia nos dice que en la muerte, separación del alma y el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas por la virtud de la resurrección de Jesús. Esta es una gran esperanza, por eso pues mencionamos que de hecho la conmemoración de este Día de los Difuntos es recordar con esperanza que murieron para resucitar. Hoy entonces celebremos, oremos por nuestros difuntos, oremos pidiendo que el Señor los libre de sus pecados, de sus faltas, y los lleve a vivir en la plenitud de la vida. San Pablo decía con respecto a esto, él hablaba en un sentido positivo. Él decía: para mí la vida es Cristo y morir una ganancia. Es cierta esta afirmación. Si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. La novedad esencial de la muerte cristiana está ahí por el bautismo. El cristiano está ya sacramentalmente muerto con Cristo para vivir una vida nueva. Y si morimos en la gracia de Cristo, la muerte física consuma este morir con Cristo y perfecciona así nuestra incorporación a Él en su acto redentor. Eso es de lo que, basados en las enseñanzas de San Pablo. Fíjense, San Ignacio de Antioquía, San Ignacio de Antioquía tenía también una frase importante. Recordemos que San Ignacio es un mártir de la iglesia primitiva, y él decía: para mí es mejor morir en Cristo Jesús que reinar de un extremo a otro de la tierra. Lo busco a Él que ha muerto por nosotros, lo quiero a Él que ha resucitado por nosotros. Mi parto se aproxima. Déjenme recibir la luz pura. Cuando yo llegue ahí, seré un hombre. Decía San Ignacio de Antioquía en su epístola, en su carta que escribía a los romanos. La vida, entonces la vida es la vida en Cristo, la vida en la que nos llama a la resurrección, y la Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de la muerte, y nos ayuda a prepararnos precisamente en la vida de gracia. Esta es otra de las cosas que podemos tomar o sacar como provecho de la conmemoración de este día. Entonces podemos hablar en resumen que celebrar a nuestros difuntos significa celebrar con esperanza que fueron llamados de la muerte a la vida y que esperan la resurrección. Conmemorar el Día de los Fieles Difuntos significa orar por ellos, sabiendo que nuestras oraciones son efectivas y les hacen bien a ellos y nos hacen bien a nosotros.
Y tercero es recordar que todos somos una misma iglesia, todos estamos unidos en Cristo, que estamos más unidos a ellos a través de esta unidad que Cristo mismo nos da, y que siendo peregrinos hemos de prepararnos también nosotros y vivir en plenitud para en algún momento volvernos a reunir con ellos en la vida eterna. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta primera parte de la reflexión, recordando con mucho cariño, con mucho amor y sobre todo con mucha esperanza a todos nuestros difuntos.